Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Siempre es un placer para mí poder llevar adelante estudios de la palabra de Dios y más que todo en estos tiempos difíciles donde nosotros necesitamos de tener un poco más de aliento espiritual, ¿no? Vamos a meternos en el estudio de esta mañana. Estamos en una serie de estudios que estamos viendo. Ya, vamos a compartir la pantalla. Estamos en esta serie de estudios acerca de una serie de temáticas con respecto a los apóstoles. Queremos aprender más de los apóstoles y de lo que ellos hicieron, ¿no? Para beneficio nuestro, ¿no? Entonces, hoy día nos toca apóstol predicación. ¿Ya? Vamos a tratar de aprender eh, de manera, eh, de manera optimista, digamos, para poder recordar todo lo que estamos revisando y siempre capacitarnos de la mejor manera para nuestro Señor y para la obra que Él nos ha encomendado. Entonces, vamos a llevar adelante eh, los apóstoles, como muestro en esta figura, debemos de recordar que estamos enmarcados en un estudio de estos 12 escogidos. Habían 12 números escogidos. De estos apóstoles nos referimos. Y entonces sabemos que el llamamiento lo hizo el mismo Señor Jesucristo y en particular escogió 12. Entre ellos estaba Judas, el quien lo iba a traicionar, y luego fue reemplazado. Entonces está completo el equipo de 12, pero Jesús tiene una misión para ellos, ¿no? El contenido de este estudio va a tratar de la predicación, porque estos apóstoles escogidos eh, tuvieron una misión en particular. Jesús los capacitó con un objetivo en particular. Y ese objetivo ha trascendido hasta nuestros tiempos y es por eso que la iglesia, gracias a ese trabajo inicial de estos hombres, de obedientes, digamos, a Jesús, cumplieron con la ayuda de Dios esta tarea importante de predicar la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, quiero concentrarme en la predicación. ¿Ya? Entonces, vamos a dividir este estudio en dos partes. La que en celeste aparece en mi proyección dice predicación antes de la muerte de Jesús. Antes de la muerte de Jesús. Entonces, ahí vamos a coger un hito. Sabemos de que el Señor Jesucristo vino a este mundo y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, y muchos vieron esa gloria. Justamente han dado testimonio de eso y por eso es que sabemos que Dios estuvo entre nosotros, el verbo hecho carne. Entonces, este Jesús nació de una virgen, sabemos, y fue concebido por el Espíritu Santo y creció, se desarrolló y en algún momento del plan de Dios, él necesitaba morir. Ya sabemos cuál es la razón por la cual murió y resucitó y se fue otra vez con el Padre. Entonces, esa muerte va a ser un hito en nuestros estudios. Los apóstoles aparecen en ese contexto en el que Jesús está acá sobre la tierra, Jesús hecho carne, o Dios hecho carne, Jesucristo, y entonces la muerte va a ser un hito. Antes de su muerte, ¿qué predicaban los apóstoles? Y después de la muerte, ¿qué predicaban los apóstoles? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Los apóstoles, en esta imagen lo que quisiera un poco visualizar es que estaban siempre aprendiendo de Jesús, ¿no? Ellos no paraban de aprender desde que tuvieron el llamamiento, la selección con nombre propio de Jesús, ellos no paraban y tomaron la posta para hacer básicamente lo que Jesús hacía y les había mostrado con ejemplos qué hacer. Una de esas cosas era predicar.
Vamos a revisar una serie de pasajes para los cuales les invito, ¿ya? Les invito a poder abrir sus Biblias, ¿no? Quisiera partir por Marcos 3 para dar un panorama muy general y sí asegurarnos de que ellos fueron escogidos para predicar. En todo caso, en Marcos 3:13, acá está la presentación, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. A los que él quiso, sabemos que según el versículo 16 de este mismo capítulo 3, versículo 16 al 19, sabemos a quiénes llamó. Ya hemos estudiado eso, son 12, sabemos de sus nombres, sabemos de sus oficios, de sus familias, sabemos particularidades de sus nombres y sabemos el número de ellos y hemos empezado a estudiar algunas cosas de las que hacían. ¿Ya? Entonces, llamó así a los que él quiso, se está refiriendo a los 12 apóstoles. Y vinieron a él. 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y ese es el énfasis que quería hacer como punto de partida. Entonces, definitivamente e indiscutiblemente sabemos de que Jesús llamó a estos 12 y en uno de sus roles de estos 12 era, o el motivo por lo cual los llamó era para enviarlos a predicar. Entonces el 15 complementa y me ayuda a poder tomar un poquito la secuencia de nuestros estudios. Dice, y tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces en los dos sesiones de estudio bíblico que hemos tenido anteriores, dominicales, hemos revisado algunos ejemplos de cómo estos apóstoles habían sanado enfermedades. Hemos aprendido ahí bastante. Y también hemos visto algunos ejemplos de cómo ellos echaban fuera demonios o tenían la autoridad para hacerlo. El día de hoy yo me voy a concentrar en el tema de la predicación. De todas maneras, han sido llamados para ser enviados a predicar, ¿no? Llamados por Jesús. Como les decía, vamos a revisar una serie de pasajes. ¿Ya? Hay muchos pasajes que revisar. Sin embargo, quiero que nos concentremos en estos que he escogido para este estudio. ¿Ya? Y vamos a cubrir la primera parte de nuestro estudio, que le he llamado predicación antes de la muerte de Jesús, para asegurarnos nosotros bíblicamente de qué es lo que está sucediendo. ¿Ya? ¿Hay predicación, no hay predicación? Y si hay predicación, ¿qué se está predicando? ¿Ya? Antes de la muerte, porque sabemos de que lo más importante es la resurrección de Jesús y con eso está acompañado la vida eterna y este mensaje de salvación que ha llegado hasta nuestros tiempos. Pero antes de que muriese, entonces, ¿qué se predicaba? ¿O cuál era la función en este tema de los apóstoles? Para esto vamos a referirnos a Mateo y Lucas. ¿Ya? Si se dan cuenta, en mi lista de pasajes hay más pasajes de Mateo que de Lucas, porque en Mateo vamos a cubrir básicamente un poco la idea que quiero trazar y darnos cuenta de alguna situación en particular. Ya antes de la muerte, vamos a ver. Entonces, partamos de Mateo 10:1. Todos aperturen, por favor, sus Biblias y vamos a estacionarnos en cada uno de estos versículos. ¿Ya? Entonces, primero, para revisar, es Mateo. ¿Ya? Lo más fácil sería ubicarse en Mateo 10 y a partir de eso empezamos a revisar algunos de los pasajes. ¿Ya? Entonces, yo voy a acomodarme acá mejor en mi pantalla, ya listo. Entonces dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Según Mateo, en ese contexto, cuando llama a sus 12, Jesús está pensando en la tarea que ellos van a tener de echar fuera estos espíritus inmundos, literalmente es lo que dice el 10:1, y sanar enfermedades y dolencias. Entonces, acá no menciona, como lo mencionó en Marcos, el hecho de enviarlos a predicar. Entonces, vamos a hacerle seguimiento a qué es lo que pasa en el capítulo 10, ¿no? Entonces, vamos a
avanzar hasta el 17. En el 17 dice, y yendo, cuando él prosigue, hablo de él, Jesús, prosigue con las instrucciones a estos 12 que los ha llamado, dice en sus instrucciones 17, estoy adelantándome, pasajes claves, dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esto podríamos de alguna manera resaltarlo, ¿ya? Y podríamos darnos cuenta la petición inicial de Jesús al instruirlos a que vayan y prediquen. Si bien es cierto en el 10.1, no dice literalmente de que vayan a predicar, sino en el desarrollo de estas instrucciones, en el 10.7, literalmente les dice, y yendo predicar diciendo, y ahí les dice qué es lo que debían de predicar. Ahora, el mensaje está claro, y también podemos recordar o hacer referencia a que Jesús, cuando él inició su ministerio, él persistía en este mensaje. Él, digamos, particularmente hablando de Jesús y su mensaje. Él anunciaba de que el reino de los cielos se había acercado. Y ahora les está pidiendo a sus apóstoles que vayan y prediquen este mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Eso como un punto de partida para empezar a imaginar si este era la predicación antes de la muerte. Vamos a sacar algunas conclusiones un poco más adelante. Vamos a revisar ahora el Mateo, Mateo 10, 16, 20 dice acá, ¿no? Parece que hay un error. Vamos a ver. Ya, no, está bien. Vamos ahora al Mateo 16, 20. Dice, entonces mandó a sus discípulos, ¿ya? Si uno le hace seguimiento al relato de Mateo, entonces se va a dar cuenta de, a partir del Mateo 10 que da la instrucción, entonces uno quiere empezar a ver en acción a esos discípulos, a esos apóstoles, en primera instancia discípulos de llamados y escogidos como apóstoles, en su particular tarea de estar predicando ese mensaje de el reino de los cielos se ha acercado. Pero no ocurre tal cosa, sino más bien el énfasis de la narrativa que se encuentra en el Evangelio de Mateo hace énfasis al Jesús predicando, al Jesús sanando, al Jesús echando fuera demonios. Y paralelamente no se relata directamente la predicación de los apóstoles, que es lo que estábamos esperando. Yo estaba esperando encontrar para poder reforzar mi idea de qué hacían en el tema de predicación antes de la muerte. Sin embargo, miren estas cosas que nos pueden ayudar a aclarar ciertos temas. En el Mateo 16, 20 nos dice, entonces mandó a sus discípulos, dice, que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces hay una información muy importante, porque acá literalmente Jesús en este escenario de lo que está sucediendo en el tema de Simón Pedro, le dijo, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hubo una revelación directa por parte de Dios a uno de los apóstoles, Pedro en particular, de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese mensaje debía ser muy claro. Pero ese mensaje, que es la esencia de una predicación hoy en nuestros días, no estaba siendo predicada. ¿Por qué no estaba siendo predicada?
porque literalmente Jesús encontramos que está mandando, dice, mandó a sus discípulos que a nadie dijese. Entonces, se entiende de que la predicación, si bien es cierto, encontramos en el 10:7, vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que Jesús hacía. Antes de su muerte, obviamente, Jesús no podía predicar el evangelio como tal, porque él todavía no había muerto. Pero la previa, como quien dice, lo que está anticipándose, un poco la tarea, si quisiéramos ver la tarea de Juan el Bautista, era preparar el camino. Y se involucraron en ese hecho los apóstoles. ¿Ya? Ahora, los apóstoles no empezaron a echar fuera demonios, por ejemplo, después de la muerte de Jesús solamente, sino antes de. Entonces ya había un trabajo previo, un trabajo de preparación, al mismo estilo de Juan el Bautista, de este hecho, ¿no? Entonces, es muy importante darnos cuenta de eso. Definitivamente, entonces, el mensaje de los apóstoles no era predicar que Jesús era el Cristo antes de su muerte. Puedo decir esto refiriéndome al Mateo 16:20. Más adelante, en Mateo 17:9, si vamos a ese contexto, les dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, ¿qué les mandó? Dice, vamos a poner esto acá. Les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, nuevamente encontramos una prohibición de Jesús. ¿Ya? De repente, no es tan importante, ya, vamos a deshacer eso, no es tan importante el tema de que no digáis a nadie la visión, sino hasta. ¿Ya? Entonces, hay una planificación de parte de Jesús, que está dando a conocer a los apóstoles el plan de Dios, y les dice, ya, no hagas todavía estas cosas hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Obviamente, para poder ser resucitado tiene que ser muerto, y entonces ahí está el hito. Pero, ¿en qué contexto está este 17:9? ¿Ya? El 17:9 está en el contexto de que aparece, pues, Moisés, Elías y Jesús, y se reúnen, y ahí están sus discípulos y ven esta visión. ¿Ya? Y luego van a entender que Elías sería el análogo de Juan el Bautista, justamente esa preparación. Ellos están empezando a darse cuenta de este plan maravilloso de Dios en ese tiempo particular, ¿no? Entonces, es importante trazar estos particulares para darnos cuenta de que, en definitiva, yo hasta este punto me estaría dando cuenta de que la predicación, si es que se hizo por parte de los apóstoles, tenía que ver con un mensaje general. El reino de los cielos se ha acercado. Y yo voy a corroborar esto con siguientes pasajes. Pero sí puedo afirmar categóricamente de que antes de la muerte no tenía sentido la predicación de que Jesús era el Cristo por parte de los apóstoles, y se les había prohibido por parte de Jesús que todavía anunciasen esto. Entonces, ¿cuándo se va a iniciar esa predicación? Después de que Jesús muera, ¿no? Particularmente resucite, porque ahí se completa justamente el evangelio. Entonces, eso podría mencionar por ahora. Vamos a Mateo 17:19, para un poquito aclarar algunas cosas. En Mateo 17:19, entonces dice, y esto lo hemos estudiado ya con nuestro hermano Raúl, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Esto está en el contexto
de Jesús echando fuera un demonio o un espíritu inmundo, tal cual se puede notar en el 10.1, ¿no? En el 10.1 dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahí la pregunta sería, si es que esa autoridad de echar fuera espíritus inmundos y sanar toda enfermedad estaba luego de que Jesús muriese. Pero nos estamos dando cuenta por el relato que se da ya en Mateo mucho más adelante, en el 17-19, que ellos efectivamente ya estaban ejerciendo esas cosas. ¿Por qué me doy cuenta que ya se estaba ejerciendo esas cosas? Porque le están diciendo, nosotros intentamos echar fuera ese demonio, pero no pudimos. ¿Y por qué no podemos echar fuera? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estaban ejerciendo esa autoridad, ¿ya? Y en alguna manera, como en el contexto de las instrucciones, todavía en Mateo 10 les estaba diciendo, vayan y prediquen que el reino de Dios se ha acercado. Entonces ahí nos surge la duda, ya, si ya están echando fuera demonios, ya están sanando personas antes de su muerte, están predicando, ¿y qué mensaje están predicando? Y entonces entendemos de que el mensaje que se estaba predicando era ese, de que el reino de Dios se ha acercado. Pero no se estaba anunciando todavía el evangelio propiamente dicho, ¿ya? Que tenía que darse con la consumación de la muerte y la resurrección. Vamos a ver Mateo 17-22. Entonces, el 17-19 me sirvió para darme cuenta que sí, antes de la muerte, ya estaban ejerciendo esas cosas como las hemos visto en un estudio anterior. Dice el 17-22. Entonces, estando ellos en Galilea, dice, perdón, 17-22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Entonces, ya en la parte final del relato del Evangelio según San Mateo, Jesús les está transmitiendo recién esa información que ellos se van a terminar de entender en la parte muy cercana ya a la muerte de. Si estamos viendo un Jesús que recién está transmitiendo esa información importante que ellos todavía no estaban en la capacidad de procesarla, entonces estamos dándonos cuenta de que ellos definitivamente todavía no estaban en esa parte, en esa etapa de ya echar a andar la predicación, digamos, más importante, ¿no? Estamos hablando de que antes de, se entiende de que sería una predicación preparando el camino al mismo estilo de Juan el Bautista. Y luego, después de la muerte, va a entrar en acción ya el ministerio, como quien dice, definitivo de estos hombres, y ahí recién nos vamos a dar cuenta del tipo de predicación. Entonces, ahí recién les está anunciando que el Hijo del Hombre será entregado. Mateo 18-28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le decía que le debía 100 denarios y haciendo de él, a ver, perdón, yo tal vez mal escrito este pasaje, ya, estamos en Mateo, debería ser 28-18, ya ha habido un cambio, ya, 18, debería ser 28-18, que es el pasaje bastante conocido. A ver, aprovechemos para usar nuestras Biblias y ahí dice pues la gran comisión, ¿no? Entonces al final, entonces, debería ser, yo voy a corregirlo sobre la marcha, ¿ya? Esta referencia es 28-18, ¿no? Que ha sido, y entonces esto no aplica, ¿no? Vamos a borrarlo. Entonces aprovechamos ahí a leer nuestra Biblia y ahí dice 28-18. El orden es importante, hermanos, se están dando cuenta, ¿no? 18-28 es diferente de 28-18. Ya, el orden es muy importante. Dice que hay que arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados, ¿no? Arrepentirse y bautizarse, no dice bautizarse y luego arrepentirse, ¿no? El orden es muy importante. Bueno, esto al margen con la particularidad que ha sucedido en
en esta cita. Ya. 28, 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y sigue y continúa en adelante. Dice, vamos a poner esta referencia, va a ser hasta el 20. Dice, por tanto, 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, les dice, por tanto, id y haced discípulos. Y para ir y hacer discípulos, ellos necesitan una predicación. Y la predicación claramente es el evangelio, porque en el evangelio se va a revelar la necesidad de poder nacer de nuevo. Se va a revelar la necesidad de poder bautizarse. Esa necesidad de poder recibir el perdón de los pecados y tener esperanza de vida eterna. Ahí se va a revelar toda esa necesidad. Entonces, ahí va a empezar recién el ministerio, cuando vemos muy cercano, ya Jesús está despidiendo prácticamente en esta tarea que les está encomendando. Entonces, es muy importante darnos cuenta de esto. Ya después de que Jesús ha resucitado, les va a dar la tarea final, ¿no? Para despedirse de los apóstoles, porque ya Jesús más no va a estar en la tierra con ellos. Bueno, entonces, vamos a revisar estos versículos siguientes para reforzar algunas ideas. En el 10.1, ya también viendo, todo hemos hecho hasta ahora el estudio y he tratado de sustentar la predicación antes de la muerte en fuente de Mateo, para poder llegar a una conclusión. ¿Ya? La conclusión que yo llegaría en Mateo, esto les estoy compartiendo a manera de resumen hasta este punto de lo que se está estudiando, es de que sí, la tarea fue dada por Jesús a los apóstoles cuando los escogió y los envió a predicar. En la predicación había una predicación general, porque aparte de esa predicación de que el reino de Dios se ha acercado, también ellos sacaban fuera demonios y sanaban enfermos. Y esto se ha evidenciado de que era antes de la muerte de Jesús. Pero también hemos visto de que según Mateo, Jesús les había todavía dicho de que no era el tiempo de revelar a Jesús como el Cristo. Todavía no había él muerto, y entonces incluso recién les está diciendo de que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, y recién les va a dar la tarea de ir y predicar y bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hacer discípulos a todas las naciones. Y esa tarea, esta predicación está viniendo post muerte de Jesús. Entonces, ahora en Lucas no voy a coger muchos pasajes, sino algunos para reforzar la idea. Dicen, en Lucas 10 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, ¿ya? En Lucas 10:1, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Entonces, acá viene una información que en la versión de Lucas está en el mismo contexto de Mateo 10, del hecho de poder ir y empezar a predicar para poder preparar, ¿no? Entonces, envía de dos en dos a 70 delante de él, quiere decir que ellos se adelantaban y empezaban a preparar. Y si ustedes leen el Lucas 10, está hablando del mismo contexto de Mateo 10, que quiere decir que la predicación era el reino de Dios se ha acercado, y si es que no los aceptaban, sacudían el polvo de su calzado y seguían, ¿no? Iban y dejaban su paz donde la paz quería ser recibida, y si no, se llevaban su paz con ellos, y todas las indicaciones que les había dado. Era un tema de la preparación. Miren, en el 10:11 dice, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, efectivamente ya estaba en una predicación de que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y está en el mismo contexto de sacudir los pies que nos está revelando Mateo 20. Entonces, efectivamente, esa predicación
incluso nos damos cuenta que no era una exclusividad de los apóstoles, porque acá escoge a 70 y los envía de dos en dos. Es la información extra que nos está dando Lucas. Entonces, como nos estamos dando cuenta de que esa predicación que se estaba dando y entendemos por parte de los apóstoles antes de la muerte, podríamos decir de que no sería una exclusividad de los apóstoles. Sí predicaban ese mensaje de que el reino de Dios se ha acercado, pero eso lo hacían todos los que Jesús los enviaba a hacer. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, deberíamos más bien concentrarnos en la predicación post-muerte, que ese sería la predicación, como quien dice, oficial y exclusiva en un inicio de estos apóstoles, que estaban teniendo esta transición, ¿no? Ahora, sabemos de que echar fuera demonios y sanar también lo hicieron post-muerte, y ahí con más énfasis, ¿no? Pero vamos a seguir avanzando. Dice, en Lucas, en el 24, 46 al 53, dice, y les dijo así, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, nuevamente llegamos al final del relato del Evangelio según Lucas, y ahí recién les está diciendo que va a ser necesario, o es necesario que Cristo padeciese y que resucite, y que lo haga en el tercer día. Y el 47 nos aclara, dice, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Acá ya nos está abriendo la idea muy clara de que la predicación va a tener que ver con la muerte, el padecimiento de Cristo y su resurrección. Y eso está conectado con el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ese va a ser el mensaje que van a tener que ellos dar, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede en el 48? Y vosotros sois testigos de esas cosas. Hay una tarea porque ellos son testigos de esas cosas. Versículo 49, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Ya? Entonces, cuando ellos tengan la promesa del Padre sobre ellos, que es el Espíritu Santo, que va a ocurrir justamente al inicio de la predicación que van a hacer, y les dice, ¿no?, las instrucciones particulares. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ahí cuando reciben esa investidura, ahí se van a dar cuenta de porque hay un sonido como de estruendo de viento y ven como llamas de fuego, como llamas de fuego, no fueron llamas de fuego, no fue un viento, sino fue como el estruendo de un viento. Ahí se dan cuenta de que está ocurriendo lo que ha prometido. Y a partir de eso va a empezar el misterio de la predicación, esa predicación importante, ¿no? Y acá resuelve estas partes finales, los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberlo adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y ahí va a haber una espera, ¿no? Y eso va a conectar ya con el post, ¿no? Entonces, hasta este punto, y es muy importante, hermanos, en este estudio, darse cuenta de qué sucede antes de. Porque a veces cuando estamos leyendo y leyendo y estamos revisando muchas cosas, ya pensamos de que los apóstoles estaban ejerciendo una predicación de la naturaleza de la predicación que van a ejercer después de que Jesús los deja. Pero no, nos estamos dando cuenta de que la mayor predicación y el mensaje más importante va a ser a partir de que Jesús los deja. ¿Sí hicieron una predicación antes? Sí, general, no exclusiva a ellos, sino en general, porque nos vemos que los 70 también estaban en lo mismo, en ese contexto que nos explica Lucas, de ir y decir de que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, habiendo aclarado eso, ahora sí entramos al campo más conocido por nosotros, más conocidos. Yo habría resuelto mi estudio en esta primera parte nada más, pero sabemos de que ha habido una predicación inicial. Vamos a ver y vamos a de repente fluir un poco más en estos pasajes que vienen en Hechos. ¿Ya? Entonces, estos son los pasajes de Hechos, muy claves, y vamos a resaltar algunas cosas importantes. Dice en Hechos 1:3. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Ya, entonces, ¿qué está pasando? Se presentó vivo. Ya, este relato de Hechos es post-muerte. Ya lo han crucificado y entonces ha resucitado. ¿Qué es lo que nos dice Hechos? Que se presentó vivo. Hubo muchas pruebas indubitables, o sea que no daban lugar a dudas. Y se les apareció a quienes, a estos 12 por 40 días. Por 40 días. ¿Y qué les hablaba? Les hablaba acerca del reino de Dios. Entonces ahí se va a aclarar qué es lo que tienen que hacer. Ya ha resucitado, ya está listo todo el tema del evangelio para que ellos puedan ya impartirlo y predicarlo. Entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, una señal de que toda esta predicación iba a empezar, iba a ser esa venida del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Ser testigos. Eso viene importante como una tarea de ellos, ser testigos. ¿Testigos de qué? De que han andado con él, de que lo han visto, ¿ya? Y que lo han visto morir, y luego lo han visto resucitar. Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para darnos vida eterna. Y ahí empieza la predicación porque ya tienen todo listo para empezar a impartir esta predicación para poder salvar las almas de los seres humanos en este planeta Tierra. Entonces, los cuales, dice, les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí está el hito. El hito es murió, resucitó y se despide. Lo están mirando que se está yendo al cielo y entonces de esa misma manera que se está yendo va a volver. Mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Esperen ese Espíritu Santo. Y Hechos de los Apóstoles es un libro que nos va a relatar todo lo que ha acontecido a ese ministerio y cómo empezó la predicación. Ahora, lo que yo quiero enfocarme en estos últimos minutos es justamente las cosas importantes de esa predicación. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la primera predicación. Yo he estudiado mucho estas primeras predicaciones para tener muy claro qué es el mensaje que se tenía que predicar. ¿Ya? Porque eso es lo que están haciendo en primera instancia estos apóstoles, predicar. ¿Qué mensaje? Miren los pasajes claves. En Hechos 2, cuando empieza su primer discurso, uno de los apóstoles, en este caso Pedro, él habla de que, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste, crucificándole. Entonces, la primera información que dan clave es de que Jesús ha muerto. Lo han crucificado. Ha sido colgado en un madero. Ese es lo que están predicando. Y luego, en el 24 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Imposible. Jesucristo no puede ser retenido por la muerte, no se puede quedar muerto, al cual Dios levantó. Eso es un mensaje importante. Dios levantó de entre los muertos a Jesús. Primero lo crucificaron, Dios lo levantó. En el versículo 32 de ese mismo 2 dice, a este Jesús resucitó Dios. Ahí nos puede estar más claro el mensaje. ¿Quién lo resucitó? Dios. Dios resucitó a Jesús. Jesús resucitó. A este Jesús resucitó Dios. Marquemos todo eso, que es un mensaje importante. De lo cual todos nosotros somos testigos. Y es que tenían que ser testigos. Ahorita ya están en acción de su predicación. ¿Qué están predicando? Que ha sido crucificado, que Dios lo levantó. ¿Ya? Y eso es el testimonio que ellos están dando. Ya están predicando ese testimonio. En el 38, en ese mismo discurso, Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya se está cumpliendo esa tarea que ha sido encomendada antes de. Dice, id y haced discípulos, ¿no?
a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces, acá viene el mensaje, la predicación claramente está conectada con un arrepentimiento que va a llevar al bautizo. Eso es lo que se está predicando. Pero ¿para qué se arrepiente uno y se bautiza? Para el perdón de los pecados. Y es que Jesús murió para que puedan ser perdonados tus pecados. Y para que puedas tú, gracias a su resurrección, recibir también el don del Espíritu Santo, que es vida eterna, y vida en abundancia. Ahora, miren cómo concluye este resumen de qué se está predicando, qué están predicando los apóstoles. Dice, así que los recibieron su palabra, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel como 3,000 personas. A consecuencia de esta predicación, se están añadiendo a la iglesia almas. Está empezando todo este proceso de poder rescatar al hombre de la muerte a la cual estaba condenado por la eternidad. Se añadieron, fueron bautizados. La consecuencia de esta predicación de un Jesús crucificado, un Jesús a quien Dios lo ha levantado, un Jesús resucitado, lleva al hombre a un arrepentimiento, a un bautizo, para recibir el perdón de sus pecados y tener esperanza de vida, pues recibir el Espíritu que es vida. Esto de esta fuente, Hechos 2, primera. Ahora, vamos a ver una segunda para ver si es que es reiterativo el mensaje. Vamos a ver la reiteración del mensaje. Miren acá, hermanos, qué importante. En Hechos 3, yo estoy cogiendo los pasajes claves nada más, pero si uno lee la segunda predicación muy contundente, está recién con todo el poder los apóstoles que han sido embestidos desde lo alto, que nos relata en Hechos 2, miren cómo se repite el mensaje. Esto está en otra predicación. Esto es lo que se está predicando. Y matasteis al autor de la vida. Ahí está el mensaje. Matasteis al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Jesús. Lo mataron. Eso es lo primero. Acá, ¿qué cosa dijeron? Ustedes lo han matado, lo han crucificado. Acá nuevamente se está reiterando el mismo mensaje. Lo mataron. ¿Y qué otro mensaje se está repitiendo? A quien Dios ha resucitado. Dios lo ha resucitado entre los muertos. Ese no puede quedarse muerto. Y nuevamente dice, de lo cual nosotros somos testigos. Ya está reiterativo, nuevamente en su segundo predicación muy contundente de estos apóstoles, están diciendo de que el mensaje es de que Jesucristo ha sido muerto. Y Jesucristo no se ha quedado muerto, sino ha sido resucitado. ¿Y quiénes están dando testimonio de esto? Los apóstoles. Son testigos. Para eso han sido llamados, para ser testigos de eso. Y entonces en el 19, un poco más adelante, nuevamente ¿a qué están convocando con ese mensaje? Arrepentíos y convertíos. ¿Ya? Si en el anterior decía arrepentíos y bautícese, acá dice arrepentíos y convertíos. Si tú no se arrepiente y se convierte, para convertirse hay que nacer de nuevo, ya, del agua y del espíritu. Dice, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Borrados vuestros pecados. Perdón de pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos para poder gozar de esa vida eterna espiritual. Entonces, para que no nos quedemos muertos ahí, pues, ¿no? Entonces, en ese mismo mensaje, miren lo que dice el 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí viene el mensaje. Jesús ha sido enviado para que nosotros podamos tener una conversión, para que nosotros podamos arrepentirnos y convertirnos. Y esa conversión tiene que ver con un borrado de pecados y para tener tiempos de refrigerio. Para eso Dios ha enviado a su Hijo, al cual lo hemos matado, lo hemos crucificado y ahora ha resucitado
y ahora nos da este mensaje. Ese es el mensaje que se está predicando. Esto es lo que se está haciendo predicado. Miren el otro ejemplo, en Hechos, ¿ya? Es otra predicación. Miren lo reiterativo de ese mensaje. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ahí está el mismo ingrediente, Jesús crucificado, a quien Dios resucitó de los muertos, ¿ya? No se ha quedado ahí colgado en el madero, en el sepulcro, no se ha quedado, sino ha resucitado, ¿ya? Y entonces esto está en otro contexto, ¿no? Está en el contexto de que ellos han hecho una sanación a un cojo de nacimiento y entonces ellos están tratando de impedir de que estos apóstoles prediquen a Jesús y entonces están pidiendo explicaciones y ahí se lanza el evangelio. Ya, entonces, el versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Se está predicando a Jesús como una cabeza del ángulo. ¿Ya? Esa es la particularidad de esta predicación, se predica a Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La predicación está clara de que Jesús, su muerte y su resurrección traen salvación, ¿ya? Y no va a haber otro nombre que fuese el nombre literalmente de Jesús en la que podamos ser salvos. Bueno, y entonces a ellos en el 18 más adelante, en ese contexto de sanación del cojo, dice, les llamaron, llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué cosa, por qué estoy citando este pasaje? Porque acá claramente nos damos cuenta de que ellos estaban enseñando en el nombre de Jesús. Eso es lo que hacían. ¿Por qué? Les están intimando que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué cosa estaban haciendo entonces los apóstoles? Estaban hablando y enseñando en el nombre de Jesús. Eso era su predicación. Su predicación tenía que ver con Jesús. Y de Jesús, ¿qué cosa se predicaba? Que hacía crucificado, ha resucitado, que tienen que arrepentirse, que tienen que bautizarse, que tienen que arrepentirse, convertirse, para que sean borrados sus pecados, tiempos de refrigerio. Que en Jesús hay salvación, en ningún otro hay salvación. Necesitas tú convertirte, necesitas tú bautizarte, necesitas arrepentirte para que tú seas salvo. Eso es lo que se está predicando. Y nuevamente en el 33, en ese mismo contexto dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Con gran poder. Con gran poder, el poder que les estaba dando el Espíritu Santo para poder hablar. ¿Qué es lo que hacían estos apóstoles? Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y más adelante sabemos por estudios de que si Jesús no ha resucitado, vana es vuestra fe. ¿Y qué se está predicando? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que se estaba predicando por parte de los apóstoles, a quienes, de los cuales nosotros seguimos su doctrina, la doctrina de los apóstoles. 5, 31 y 42. Algunos pasajes más finales, hermanos, para revisar en estos últimos minutos. Ya, qué importantes son estos pasajes. Hechos 5, 31, primero dice, a este Dios, a este, refiriéndose a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Qué están predicando? Están predicando a Jesús como un príncipe, están predicando a Jesús como salvador y como que ¿quién le ha dado toda esa autoridad? Dios. Dios lo ha exaltado. Si ha sido humillado al morir en una cruz como un delincuente, ¿ya? Sin tener ninguna culpa, ahora Dios no lo deja en esa condición y no va a permitir que su hijo se quede muerto y sepultado, sino que lo exalta y lo vuelve un príncipe, un salvador. ¿Para qué? Justamente acá viene la esencia de la predicación, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esa es la predicación.
todo esto ha pasado, Jesús ha sido enviado, ha tenido que padecer por cargar nuestras culpas, porque nosotros somos los merecedores a estar muriendo como delincuentes porque somos pecadores, y en vez de nosotros, Jesús tuvo que pagar esa culpa. Y nosotros nos hacemos de eso porque es un mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. Si nosotros nos convertimos de nuestra maldad, al recibir este mensaje, nosotros vamos a recibir perdón de pecados y vamos a gozar de tiempos de refrigerio y nos va a ser dado el Espíritu Santo. Eso es lo que se está predicando. Esa es la predicación de los apóstoles. Y todos los días, versículo 42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Predicar a quién? Jesucristo. Ese es el mensaje. Y cuando tú predicas a Jesucristo, estás involucrando todas estas cosas que estamos resaltando, que son pasajes muy importantes y que deberían estar en nuestra predicación. No podemos dejar cuando hablamos de Cristo, de hablar de perdón de pecados. No podemos dejar de hablar de arrepentimiento. No podemos dejar de hablar de bautizo. No podemos hablar de conversión, dejar de hablar de salvación. No podemos dejar de hablar de la resurrección de Jesús, de que Dios lo ha resucitado, de que ha muerto y ha muerto vinculado al perdón de los pecados. Ese es un mensaje. Esa es la predicación que están haciendo nuestros primeros hermanos que iniciaron la iglesia. Qué importante es aprender todo esto, hermanos. Finalmente, algunos pasajes para complementar y cerrar este estudio esta mañana. Hechos 6, 2 primero dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, los 12 dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿En qué contexto está? En que tenía ya mucha tarea. Ellos están empezando a echar a andar a la iglesia, obviamente con todo el soporte y la ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo, con toda esta capacitación que han recibido de Jesús, y tienen muchas tareas. Y solamente menciono este pasaje porque acá dice, nosotros dejemos la palabra de Dios. Entonces, no pueden dejar la palabra de Dios porque su principal tarea de ellos es predicar la palabra de Dios. Y predicar la palabra de Dios es todo el mensaje que se está dando. Y la tarea de servir de mesas va a ser asignado a otras personas para poder no ocuparse de esas cosas principalmente, sino de lo más importante que es su tarea de predicar. Porque ellos habían sido llamados, escogidos para ser enviados a predicar. Y esa predicación no solamente era antes de la muerte con el reino de Dios se ha acercado, sino ahora con esta predicación mucho más importante, la predicación que va a ser el inicio de la edificación de la iglesia, cuya base, cuya cimentación es Jesucristo, muerto y resucitado para perdón de nuestros pecados. Versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué tienen que persistir en la oración y el ministerio de la palabra? Porque esa es su tarea. ¿Qué hacían los apóstoles? Ministraban la palabra. Servían con la palabra. Y la palabra es una palabra de salvación, es una palabra de evangelismo puro para poder llamar a los hombres que se conviertan de su maldad. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, grandemente. ¿Para qué se predica, se ministra la palabra? Para que se multiplique grandemente los convertidos. Y entonces hay una obediencia. Todo esto es un llamamiento a la fe en Jesucristo, a la fe en Dios, a la fe que Él tiene el poder de pasar de la muerte a la vida. Eso es lo que he evidenciado con levantarlo de entre los muertos. Él tiene el poder. Y si nosotros estamos muertos en nuestros pecados, Él tiene el poder para poder perdonarnos nuestros pecados y levantarnos, convertirnos, nacer de nuevo para tener estos tiempos de refrigerio. Hermanos, eso era la segunda parte de nuestro estudio, ¿ya? Y más importante, que tiene que ver qué es lo que predicaban los apóstoles. Y eso es un buen, creo, resumen y ejemplos de lo que ellos hacían. Entre muchos que vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles. Hermanos,
El tiempo se ha acabado. Vamos a hacer, probablemente va a haber una ampliación de todo esto que se ha visto el día de hoy en este estudio.